Juan capítulo 21 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 hasta el 14. El tema es el número 100 de Juan y se llama esterilidad o abundancia. Esterilidad o abundancia. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Entonces le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor, queremos orar a usted dándole las gracias porque podemos comenzar un nuevo mensaje. Queremos prestar mucha atención a lo que usted nos tiene que decir y pedirle su bendición. Guíe este tiempo, ayúdenos a poder escuchar su voz, ayúdenos a poder hacer su voluntad. Bendiga, Padre, a cada uno de sus hijos que hoy se acerca a su trono para esperar misericordia de usted. Sé que, Señor, usted es Dios rico en misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos de nosotros de repente hemos participado en las cosas de la iglesia, hemos prestado servicio dentro de la congregación, en esta o en alguna otra congregación del Señor, hemos estado ahí en servicio activo o incluso de repente no participamos en sí el servicio formal, pero sí nos dedicamos a evangelizar y a compartir la palabra de Dios con otras personas y con amigos y familiares? Pero por alguna circunstancia y algún problema que hayamos tenido, hemos dejado de hacer aquello que hacíamos por el Señor. ¿Cuántos de nosotros han menguado en su deseo de servirle al Señor? Y quizás entrando en una situación más mecánica que de corazón, empezar a prestarle servicio a Dios. Ya es de repente más por la obligación o porque ya me comprometí que por otra cosa. ¿Cuántos de nosotros podemos estar atravesando ese bache espiritual en nuestra vida?
Y de repente decimos, bueno, mientras que no deje congregarme, mientras que no deje de ir a la iglesia, pero voy a observar más de lejos las cosas de Dios. Voy a ver más de lejos, ya no tan cercano. Voy a dedicarme, a final de cuentas necesito tiempo para hacer mis cosas, para hacer lo que yo tengo que hacer. Y una persona que hace este tipo de cosas no tarda en darse cuenta que lo único que logra encontrar es un vacío en su estilo de vida. Falta algo allí de por medio, algo. Es como cuando usted le saca una pieza al rompecabezas y usted dice, pues está bien en muchos sentidos, pero no está bien del todo. Aquí hay algo que me está faltando. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Hoy vamos a estar estudiando cómo los discípulos tuvieron que enfrentar este tipo de situación. Y lo que hizo Jesús para poder restaurarlos y para poderles mostrar que el servicio a Dios es algo muy valioso. Tenemos a los discípulos, hermanos, luego de la resurrección, si vamos atando cabos, vamos uniendo lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Jesús ya resucitado, primero se le mostró, ¿se acuerda? A María Magdalena en el comienzo del capítulo anterior, se le mostró a María Magdalena, Simón, Pedro y Juan llegaron a la tumba y encontraron que estaba vacía. Luego los discípulos juntos, sin Tomás, Jesús se les apareció en medio y a la semana siguiente ya con Tomás en ese lugar. Y no nos lo dice Juan, pero los evangelios sinópticos nos dice que Jesús les dijo que fueran a Galilea. ¿Se acuerda dónde es Galilea? Era hacia el norte de Perú, iba a decir yo, hacia el norte de Israel. Es como que estuviéramos hablando de que Jerusalén fuera Lima y allá por Chiclayo, allá por Tumbes, fuera Galilea. Y Jesús les había dicho que fueran específicamente a cierto monte, porque allí Él se iba a encontrar con ellos. Jesús les había dicho que subieran al monte, pero estos hermanos discípulos todavía estaban parece que a ellos les costó mucho superar la traición de abandonar al Señor Jesús. Y creo que nosotros podemos comprenderlos perfectamente. Cuando sentimos que hemos traicionado al Señor, pues ya no queremos ir a la iglesia, ya no nos queremos acercar a Él, nos sentimos como dirían por ahí, con el rabo entre las piernas, ¿no es cierto? Y no nos queremos acercar a Él. Ellos se fueron hasta Galilea, sí, pero en lugar de subir a la montaña para esperar al Señor Jesús, descendieron al mar de Galilea, a un gran lago que estaba en Galilea, que se le llamaba el mar de Tiberias, a esperar, o mejor dicho, como a estar allí, lejos del Señor, cerca, pero lejos a la vez. Ahí tenemos a los discípulos, y ellos, hermanos, van a llegar a la conclusión. Jesús les va a ayudar para que lleguen a la conclusión, que se den cuenta que hay un vacío en la vida cuando no se sigue la voluntad de Dios. Hay un vacío en la vida del creyente cuando sabe dónde tiene que estar, pero en lugar de estar allí, opta por descender e ir a hacer otras cosas. Simón Pedro, estaba junto con otros 6 discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿A quiénes se menciona? Estaba Pedro y los otros 6, ¿quiénes eran? Tomás, ahí está el Tomás incrédulo, el Dídimo significa gemelo, él era gemelo de, obviamente, otro hermano. ¿Quién más? Natanael, ¿quién más? Los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran esos 2 hijos de Zebedeo? Santiago o Jacobo y Juan, el escritor del Evangelio, el apóstol Juan. Y por último nos dice, y 2 más de sus discípulos, no se nos dice quiénes eran. Simón Pedro, en el versículo 3, de repente se levanta y dice, pues me voy a pescar.
Hermanos, acá muchos estudiosos logran ver y dicen, pues el Señor ya les había sacado, por decirlo así, las redes para pescados de sus manos y les había puesto en sus manos las redes para ser pescadores ya no de peces, sino de hombres. Ellos tenían un llamado del Señor. Ellos tenían el llamado, ellos no eran cualquier tipo de persona, por decirlo así. Jesús los había apartado de toda la sociedad para entrenarlos especialmente para que ahora ellos fueran a llevar su palabra a todo el mundo. Pero en lugar de estar yendo a pescar hombres, retrocedieron un par de pasos y dijeron, pues vamos a pescar pescados. Voy a ir a pescar pescados. Bueno, eso suena en redundancia, ¿no? Voy a ir a pescar, dijo Pedro. Voy a ir a pescar. Esto estaba mostrando en Pedro una actitud de renuncia hasta cierto punto del llamado del Señor. Creo que yo no funciono, posiblemente pudiera estar pensando Pedro. Yo creo que yo no funciono para estas cosas del Señor. Negarlo 3 veces y en su cara. ¿Usted sabe cómo estaría la cara de Pedro en ese momento? Es cierto, se les apareció, pero parece que ellos todavía no se han puesto en realidad con la conciencia tranquila. Los demás discípulos, ¿qué terminan haciendo? Vamos contigo, le dijeron. Hermano, quiero que note algo. A final de cuentas, el distanciamiento entre los discípulos y Jesús no fue causado por los judíos que persiguieron a Jesús y lo mataron. A final de cuentas, el distanciamiento entre Jesús y los discípulos no era una consecuencia de en sí mismo el temor a que los fueran a apresar. El gran problema que había de por medio era que estos discípulos habían pecado. Hermanos, la palabra de Dios dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. De parte de Él, nada nos puede separar. Pero cuando un cristiano tiene y carga en su conciencia y sabe que ha hecho mal delante de Dios, se le comienza a poner roja la cara de vergüenza y comienza a decir, pues como que mejor no me acerco. Mejor suelto las redes que me han dado en la iglesia y como que regreso a lo que yo estaba haciendo. Y hermanos, esto era lo que los discípulos estaban comenzando a vivir. Pues regresemos a nuestra vida pasada. Jesús ya se los había también profetizado. Ustedes se irán, ustedes se apartarán de mí y regresarán a lo suyo, diría una versión de la profecía de Jesús. Ustedes regresarán, y ese regresar Jesús estaba refiriéndose incluso a este momento, a regresar a su antigua vida, a su antigua forma de vida. Pescar no es nada malo, no es que pescar fuera pecaminoso, no es que pescar estuviera mal delante de Dios, pero el problema es que ellos, por regresarse a la pesca, estaban olvidando el llamado de Dios. Hermano, usted me dirá, pastor, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Hermano, en sí el trabajo no es malo. Todos tenemos que trabajar para ganarnos el pan, ¿sí o no? El problema es cuando ese trabajo le quita el lugar a Dios que debe tener en tu vida. Cuando ese trabajo te obstaculiza en lo que tú tienes que hacer para Dios. Los discípulos se subieron a la barca. Al parecer sería la barca de alguno de ellos. Y muy posiblemente dicen los comentaristas que pudo haber sido la misma barca de Pedro. Porque ellos eran de Galilea, todos los que se mencionan acá eran de Galilea. Y no sería raro que la barca sería del mismo Pedro. O sea, al parecer Pedro ya le había dado esto vueltas en la cabeza. Hay que regresarnos ya a lo que antes vivíamos. Pedro se sube en la barca, los discípulos con él, ellos son grandes pescadores, ellos eran pescadores profesionales, hermano. No es como los varones que la semana pasada estaban diciendo, vámonos a pescar. ¿Usted sabe lo que pasaría cuando los varones nos vayamos a pescar, hermanos?
Hermano, con suerte creo que vamos a pescar un resfrío. Porque no somos profesionales, hermana. No vaya a esperar usted que le vayamos a traer un pez vela acá. Nunca lo hemos hecho. De repente, con la misericordia de Dios, pescaremos algo por ahí, pero no somos profesionales. Pero esos hombres sí lo eran. Estos hombres sí eran profesionales. Se habían dedicado desde muy jóvenes al negocio de la pesca. Hicieron todo como se tenía que hacer. La barca, las redes, se fueron en la noche. Los pescadores pescan de noche, ¿sabía usted? Tiran la red en las primeras horas de la noche y luego la vuelven a tirar antes del amanecer. 2 veces tiran la red. Ellos, hermanos, tenían acá lo que se conoce como el know-how, el saber cómo. Ellos sabían acá perfectamente cómo se tenía que hacer las cosas. Nadie les tenía que explicar de pesca. Pero ese día, ni un solo pescadito. Ahí sí es cierto, hermano, que ni un resfrío pescaron estos hombres. Nada lograron pescar. Y la pregunta es, hermano, ¿por qué? ¿Será que Satanás metió su cola y alejó los pescados de las redes? ¿Será que Dios estaba vengando de estos hombres haciéndoles una vida estéril? No, hermano. Lo que pasa es que Jesús estaba queriendo enseñarles una gran lección. Sí era Dios, pero no era con un ánimo de venganza. No era con un ánimo de fastidiarle la vida. Era para poderles enseñar una gran verdad espiritual. No siempre los momentos de escasez y dificultad son porque vienen por culpa, llamémoslo así, de Satanás. A veces Dios los tiene que permitir. A veces Dios nos tiene que llevar por esos momentos de desierto, por esos momentos estériles, porque nosotros estamos poniendo nuestra atención en las cosas que no tenemos que estar viendo. Y estamos descuidando a aquellas que sí deberíamos estarle prestando atención. Muchas veces, hermano, los momentos de esterilidad pueden venir por eso, porque Dios te está hablando y te está diciendo, oye, mira lo que estás haciendo. Porque si Jesús en ese momento les hubiera bendecido en abundancia, como luego lo hizo, pero luego después de que se mostró Él, si Jesús les hubiera dado abundancia cuando ellos decidieron abandonar las cosas del Señor, ellos hubieran pensado, pues no está mal lo que estamos haciendo. No está mal abandonar al Señor, porque la muestra de que somos bendecidos por el Señor aquí está en esta pesca. Pero el Señor les estaba mostrando, no, así no funcionan las cosas. Hermanos, hay que darle gracias al Señor cuando estamos atravesando momentos de escasez y de esterilidad. Hay que darle gracias al Señor porque algo nos está queriendo hablar Dios a nuestro corazón. Pero más bien es un peligro, hermano. Si nos ponemos necios y recios y decimos, no voy a escuchar, no quiero escuchar, y continuamos abandonando al Señor y no queremos acercarnos, y no queremos acercarnos, y no queremos acercarnos, porque va a llegar al punto, hermano, donde Dios puede traer disciplina a nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo peor que puede hacer el Señor en ese momento? Darte lo que querías tener. Llenarte la red de peces. Pero esos peces van sin bendición. Es como, por ejemplo, ¿se acuerda cuando el pueblo de Israel quería comer carne en el desierto? Estamos cansados de este maná, Señor. Estamos hastiados de que siempre nos des esto. Nos acordamos cómo en Egipto, en las sangucherías teníamos. Y aquí todo lo que ven nuestros ojos es este maná. Tanto se quejaron delante de Dios, se pusieron tan duros delante de Dios, que ¿qué les mandó Dios? ¿Querían carne? ¿Qué les dio? Carne. Codornices, hermano, dice acá, hasta que se les salía por las narices, por las orejas, por todo lado. Era tal cantidad, pero juntamente con eso que parecería una bendición, pero no era bendición, porque juntamente con esa provisión de codornices, Dios trajo juicio al pueblo, disciplina y dolor.
¿Para qué? Para que el pueblo entendiera que no son las cosas materiales las que tiene que estar buscando. Dios por misericordia, hermano, y los discípulos, gracias a Dios, prestaron atención rápido y se dieron cuenta que la esterilidad era cosa de Dios. Y cambiaron rápidamente. Si ellos hubieran persistido en insistir, posiblemente, hermano, Dios les hubiera terminado dando los peces. Pero juntamente con los peces hubiera tenido que darles disciplina para que pudieran abrir los ojos. No pescaron nada en aquella noche, absolutamente nada. Pero en el versículo 4 dice que ya iba amaneciendo, ya estaba terminando el tiempo para pescar. Ya, hermano, al amanecer ya no se pesca. Ya no se pesca hasta antes de que salga el sol. Pero ya estaba amaneciendo y ya se acabó la oportunidad. Los discípulos estaban seguros que esa noche, por ese día, no iba a haber pescado para ellos. Ya estaba amaneciendo, ¿y quién se presentó en la playa? El Señor Jesús. Mas los discípulos, nos dice el versículo 4, que dice que no sabían que era Jesús. Al parecer, hermanos, Jesús, el Jesús resucitado, no se podía reconocer hasta que Él mismo no permitiera ser reconocido. Muchos discípulos vieron a Jesús y en una primera ocasión, una primera vista, no lo reconocieron. ¿Se acuerda que no lo reconoció María Magdalena, por ejemplo? No lo vio, pensó que era el hortelano, ¿se acuerda? No sabemos si sería la bruma o qué sería, pero la cuestión es que Jesús no se deja reconocer hasta que Él mismo lo permite. Y entonces vea el versículo 5, esto me parece hasta jocoso por parte de Jesús. ¿Qué les pregunta Jesús? Hijitos, vea hermano el trato del buen pastor. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pregunto, ¿Jesús tenía dudas? ¿Jesús les estaba preguntando porque ignorara la realidad? Jesús sabía perfectamente que ellos no tenían, hermano, pero nada en la barca. No tenían nada. Pero Él con amor y con misericordia se les acerca y les dice: hijitos. ¿A quiénes les dice hijitos? A los que lo habían traicionado, a los que lo habían dejado, a los que lo habían abandonado. Jesús les dio 3 años y medio de su vida entregado a ellos día y noche. ¿Y cómo le pagaron ellos? Abandonándolo. Todavía están con el rabo entre las piernas. Y Jesús se acerca a ellos y ¿cómo les dice? ¿Cómo nos trata Dios, hermano? Algunas veces podemos pensar que Dios es un Dios rencoroso, amargado, dispuesto a regañarnos. Quizá nuestro padre nos trataba muy duramente cuando fallábamos. Quizá nuestra madre nos gritaba mucho cuando fallábamos. Y creemos que así va a reaccionar Dios. Hermano, Dios, en primer lugar, es un buen pastor. Él no quiere que nos quedemos en pecado, pero nos ama. Y se acerca a nosotros y nos dice: hijitos. Pero los confronta con su realidad. Hijitos, a ver, ¿cuánto han sacado? Como diciéndoles, a ver, ¿cómo les fue en sus planes? Ustedes decidieron dejar todos los encargos que yo les di por irse a las redes. ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Hermano, yo escucho este no de los discípulos con enojo, con frustración, con cansancio, con todo lo malo que pueda hacer. Se sentían frustrados, cansados, no habían podido pescar nada. Su respuesta es corta. Ellos nada más le dicen: no, nada, absolutamente nada. En el versículo 5 en el versículo 6 Jesús les dice: echen las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos echaron las redes
y ya no las podían sacar por la gran cantidad de peces que había. Vea, hermano, no se trata de que los discípulos se habían equivocado al echar las redes toda la noche al lado izquierdo. No, ellos eran expertos, ellos habían estado echando redes bien, como siempre lo habían hecho. El asunto está que toda la noche Jesús alejó los peces de aquella barca. Y en ese momento, cuando Él lo ordena, ¿a dónde se van todos los peces? No a cualquier lado. Todos juntitos al lado derecho de la barca. De tal modo que en una sola tirada de redes, ya los agarraron todos. Hermano, Jesús, ¿qué les estaba enseñando a los discípulos con esta situación? Jesús, ¿qué les estaba enseñando a sus discípulos cuando ellos se esforzaron tanto en hacerlo y no funcionó y una sola palabra de Él fue suficiente para llenar las redes? ¿Qué cree usted que les estaba enseñando Jesús? Los esfuerzos del hombre sin la bendición de Dios son inútiles, no sirven de nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Pero si por esas cosas, hermano, si los discípulos prestasen atención a las palabras de Jesús, si los discípulos hicieran lo que Jesús les dice que hagan, Él tiene el poder suficiente para hacer crecer la obra de ellos de un cero absoluto a una gran abundancia. Jesús tiene el poder para transformar la obra de un discípulo estéril a un discípulo fructífero, abundante. Si solamente confía en Jesús. Este episodio nos recuerda mucho a Lucas 5, cuando Jesús les llama a los discípulos por primera vez. Y entonces dice, ¿se acuerda cuando se fueron boga mar adentro? ¿Se acuerda? En aquel episodio en Lucas 5. Y que no habían podido pescar nada. Y Jesús les dice, echa tus redes. Y Pedro le dice, Señor, no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaremos las redes. Y echaron las redes y sacaron muchísimos peces. Dice que las redes se rompían de tantos peces. Hermano, Jesús puede hacer estéril Jesús puede hacer abundante al más estéril de sus discípulos. ¿Te sientes infructuoso en el reino de Dios? ¿Te sientes que no has dado un fruto correcto delante del Señor? ¿Sientes que estás en deuda en ese sentido delante de Dios? Basta, hermanos, con escuchar su voz, obedecerle, y el resto déjaselo en las manos de Jesús. Él puede hacer en una sola hora, en un solo minuto, lo que todos estos hombres, 6 hombres, 7 con Pedro, 7 hombres en toda la noche, no pudieron hacer. En un minuto, Jesús lo hizo. Él puede transformar la vida cuando se sigue la voluntad del Señor. Pedro, junto con Juan, están en la barca, están anonadados de ver tal abundancia de peces, y parece que Juan se recuerda que esto ya había sucedido. Y Juan entonces le dice a Pedro, oye Pedro, es Jesús. Hermano, es increíble. Conocemos a Pedro por ser el apresurado, ¿no es cierto? El primero en actuar, ¿quién es? Pedro. Pero ¿quién es el primero en darse cuenta de todo? Y cuando llegaron al sepulcro, ¿quién se dio cuenta de la situación? Juan. ¿Quién reaccionó primero? Es curioso, estos dos como que se complementan. Uno se da cuenta y el otro hace. Juan le dice, es Jesús. Al fin se les abrió los ojos a estos hombres. Es Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Hace lo que creo que ninguno de nosotros haría. Se tira al mar
pero antes de tirarse al mar para nadar hasta la playa, ¿qué hace? Es curioso porque nosotros nos quitaríamos la ropa para tirarnos al mar. Pedro se pone la ropa y se tira al mar. ¿Por qué? Suena jocoso. Lo que pasa es que para los judíos el saludo formaba parte de un acto religioso. A tal punto que para saludar tenían que estar bien vestidos. Cuando iban a los baños, en los baños usted sabe que habían baños públicos en aquel tiempo, donde se usaba poca ropa en realidad, y ellos no se saludaban entre ellos, porque no estaban vestidos adecuadamente. Pedro se había quitado la túnica externa, no es que estaba desnudo. Ellos usaban dos túnicas, una dentro y una afuera, como nosotros usamos un polito por dentro y afuera la camisa, ¿cierto? Él se había quitado, por decirlo así, la camisa y se había quedado con el BBD, nada más. ¿Ok? Y cuando vio a Jesús, cuando se dio cuenta que era Jesús, se puso la camisa, se puso la túnica y al agua va. Los discípulos, más calmados, más serenos, más tranquilos, ¿qué hacen? Se llevan la barca arrastrando la red de peces. Ni siquiera la pudieron sacar, la tuvieron que arrastrar. No distaban mucho de la playa, dice que eran 200 codos. 200 codos son alrededor de 100 metros. Estaban bastante cerca de la playa. Por eso es que Pedro pudo nadar tanto. Y cuando llegaron a la playa, ¿qué encontraron? Versículo 9. Vea, hermano, lo interesante. Jesús les acaba de preguntar si tenían algo que comer. Les da abundancia de peces. Ellos se bajan de la barca y ¿qué encuentran? Encuentran, uno, que Jesús ya tenía pez. Y no solamente tenía un pez, ¿qué más tenía? Aparte de eso, tenía más que ellos. Ellos tenían puros peces, este ya tenía pez y pan. Y ya tenía un fuego encendido. Hermano, Jesús no necesitaba a los discípulos. Jesús no les estaba preguntando a los discípulos como por decir, tengo hambre y si ustedes no me dan de comer, pues yo aquí me muero de hambre. No, la lección era para los discípulos. Todo esto era una lección para ellos. Jesús no necesitaba de los discípulos y se los mostró porque Jesús tenía más cosas de las que tenían los discípulos. Él ya tenía hasta pan puesto. Los discípulos aprendieron en ese día, no solamente que Jesús podía volver en abundancia su esterilidad, sino también que Jesús lo quiere hacer, no porque lo necesitemos, no porque Él nos necesite. No porque si nosotros, algunos cristianos piensan que si ellos no hacen para Dios, pues como que Dios le está faltando algo. Dios está incompleto a menos de que yo haga. No, hermano, Dios no te necesita en sí mismo. Dios se sostiene a sí mismo. Es más, para llevar su palabra al mundo, Dios no necesita ni siquiera su iglesia por sí mismo. Jesús dijo que si los hombres dejaban de adorar a Dios, ¿quién iba a adorar a Dios? Si fuera necesario, Él puede hacer hablar las piedras. Hizo hablar un burro. Él no nos necesita. Y alguno dirá, pues entonces ¿para qué entonces lo hago? ¿Sabe por qué hay que hacerlo? Porque esa es la forma como Dios ha establecido que puede tener comunión entre Él y nosotros. El servicio es una forma de tener comunión con Dios. Si tú abandonaste el servicio, abandonaste las cosas de Dios hace tiempo, te vas a dar cuenta que hay un hueco allí. Y ese hueco está originado, hermano, porque la comunión con Dios está ahí interrumpida. Falta algo. Porque, hermano, el servicio trae comunión. Jesús les dice, vengan, siéntense, traigan las redes. Y nuevamente, ¿quién es el primero en salir corriendo por la red? ¿Quién es el primero? Vean el versículo 11. ¿Quién sale corriendo por las redes? Pues nuestro buen amigo Pedro. Juan recoge y dice en el versículo 11
que sacó la red, aunque se entiende que no lo hizo Pedro solo. Si todos los discípulos no la pudieron sacar del agua, menos Pedro la va a poder arrastrar por la playa solo. Tuvo que hacer un esfuerzo entre todos, pero Pedro a final de cuentas fue el de la cabeza. Y vean lo que recoge Juan, dice que lo que les dio Jesús fueron grandes peces. En total, para Juan debió haber sido asombrosa esta pesca que hasta la contó. ¿Cuántos peces? 153 peces gigantes, enormes, grandes peces. Para Juan este milagro fue extraordinario. Le caló tanto en el corazón que él no pudo olvidar hasta esos pequeños detalles. El Señor hermano, si eran 6 hombres, 7 hombres, ¿cuántos peces necesitaba 7 hombres para comer? Con uno solo estos pescados de repente era suficiente para todos. Pero el Señor les dio mucho más de lo que ellos esperaban. Esas son las recompensas de servirle al Señor. Él te va a dar más de lo que esperas. Y no estoy hablando a final de cuentas, hermano, en última instancia de cosas materiales. Te estoy hablando de todos esos hermosos momentos, de todas aquellas bendiciones que, hermano, Dios nos va dando a lo largo de la vida. A pesar de que estamos atribulados, el Señor siempre nos consuela. Eso es una gran bendición. Ese es un pez grande para nosotros. Que a pesar de que estamos pasando por necesidad, el Señor utiliza gente en nuestro entorno para tener un plato de comida en la mesa. Ese es otro pez grande para nosotros. Hermano, Juan no podía dejar de contar los peces grandes. Pero esos peces grandes vinieron cuando ellos entendieron que no se podían olvidar la palabra de Jesús. Jesús se sienta con los discípulos a compartir. Esto ya le recuerda lo que sucedió en el aposento alto, cuando él con sus discípulos estaban sentados celebrando la Pascua. No era un cordero, eran peces, pero a final de cuentas es la unidad que había otra vez entre ellos. Hermoso porque el Señor no lo rechazó. El Señor no se hizo de nuevos discípulos. Estos me pagaron mal, pues los voto, que vengan otros nuevos. No, el Señor quiso restaurar a esos que un día lo abandonaron. El Señor quiere restaurar a los cristianos que un día tuvieron las manos en el arado, pero luego quisieron soltarlos. Dios quiere fortalecer a los cristianos que, por ejemplo, hoy le pueden estar pasando esos deseos en la cabeza. Creo que mejor dejo las cosas de Dios. No, el Señor quiere fortalecerte para hacerte entender que Él no te desecha, que lo único que necesitas es prestar oído a lo que Él tiene que decirte. Y si haces lo que Él te dice, Él va a llenar tus redes. Las va a llenar con abundancia, las va a llenar con gran cosecha, con gran pesca. No hay ninguno acá, hermano, en nosotros que pueda ser inútil para el reino de los cielos, porque Dios no es inútil. Los discípulos mostraron que ellos por su propia cuenta sí son inútiles, pero ellos más Jesús, abundancia. Tú por ti mismo, hermano, vacío, soledad, frustración. Tú siguiendo la palabra de Jesús, haciéndole caso a lo que Jesús dice, abundancia, felicidad, gozo, comunión. ¿Qué prefieres? ¿Esterilidad o abundancia? ¿Qué prefieres? ¿Soltar el arado y volverte atrás? ¿O agarrarte fuerte y decir, Señor, solo confiaré en lo que tú me tienes que decir? Perdóname por haber soltado o por haber querido soltar el arado. Quiero agarrarme firme porque sé que no es mi obra, es la obra tuya. Sé, Señor, que a través de esto estoy teniendo comunión contigo y me podrás fortalecer. Hermanos, que el Señor fortalezca a su iglesia. Estemos orando por todos los que prestan servicio en la congregación. Las tentaciones son grandes. Querer abandonar el servicio a veces se vuelve una tentación muy grande.
Por favor, toda la iglesia esté orando por los que prestan servicio. Porque, hermano, no es sencillo. Y para los que en algún momento han soltado las manos del arado, recuerden lo que el Señor les dice hoy. Hijitos, ¿han podido conseguir algo soltándolo? No. Ven, porque yo te voy a hacer pescar. Y permitámosle al Señor hacer grandes cosas en nosotros.